Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de El pequeño Han, cuento 29, cuento sueco de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez una princesa que fue encantada y el rey hizo saber que daría a la princesa por esposa a aquel que la librara de su encantamiento. Y un joven caballero había oído hablar de ello y había decidido ponerse en marcha para liberar a la princesa. Y cuando había cabalgado un trecho, pues llegó a una iglesia y entró. En el atrio había un cadáver amortajado y todos los que pasaban a su lado le escupían. El caballero quiso dejar a un lado el cadáver y entrar en la iglesia, pero le estuvieron diciendo que también él tenía que escupirle al muerto. Preguntó que qué había hecho el muerto y el asunto era, le respondían, que se había muerto antes de pagar sus deudas. Y el caballero preguntó entonces que cuánto debía. Y cuando le dijeron la suma, comprobó que llevaba encima justo ese dinero. Pagó las deudas del muerto, lo hizo enterrar como es debido y siguió cabalgando. Y cuando habían cabalgado un trecho, llegó a una reja. Allí había un joven que abrió con destreza la reja y le pidió al caballero que le cogiera a su servicio. Y el caballero pues no quiso tenerlo a su servicio, pero preguntó al joven que cómo se llamaba. Y dice, pues yo me llamo el pequeño Han. Pasado un rato llegó a otra reja. Allí estaba otra vez el joven. Abrió la reja con más destreza aún que la primera vez y le volvió a pedir que le dejara entrar al servicio del caballero. El caballero no quiso cogerlo a su servicio, pero le preguntó que cómo se llamaba. Soy el pequeño Han, dice el joven. Y poco después el caballero llegó a la tercera reja. Allí estaba de nuevo el joven, que fue aún más diligente que las otras dos veces anteriores, y volvió a rogar que le permitiera entrar al servicio de caballero. Pero el caballero volvió a preguntar su nombre. Soy el pequeño Han, dice el joven. Pero el caballero no quiso cogerlo a servicio, pues no tenía dinero que pagarle. Va, no quiero dinero ni comida. Y entonces el caballero lo cogió a su servicio. Y juntos siguieron cabalgando, y cuando habían cabalgado un trecho, llegaron a una casa, y el pequeño Han entró y pidió que le prestaran el sombrero del padre, pero no se lo dieron. Entonces echaré la casa abajo, dice. Y la gente se rió de él. Y entonces agarró un pilar de una esquina y la casa entera empezó a tambalearse y la gente asustada tiró rápidamente el sombrero fuera de la casa. Continuaron avanzando, avanzando y llegaron a una segunda casa. Y el pequeño Han entró de nuevo y pidió que le prestara la bolsa de dinero del padre, pero no se la dieron. Entonces echaré la casa abajo, dice, y la gente se rió de él. Pero entonces volvió a agarrar el pilar de la esquina y la casa entera empezó a tambalearse y la gente, asustada, le tiró rápidamente la bolsa de dinero. Y a continuación siguieron avanzando y llegaron a una tercera casa. El pequeño Han entró y pidió el bastón del padre, pero no se lo dieron. Pues entonces echaré la casa abajo, dice. Pues la gente se rió. Pero volvió a agarrar el pilar de la esquina y la casa empezó a tambalearse y la gente asustada pues le tiró el bastón. Continuaron caminando, caminando y finalmente llegaron al palacio del rey, donde el caballero explicó cuál era su propósito e informó al pequeño Han de lo que habían dicho, que la princesa había sido encantada por un troll que miraba que ahí, bueno, y al otro lado del lago, pues ahí vivía. Y la princesa decidió ir en un bote de remo hasta donde vivía el troll. Y el pequeño Han se puso el sombrero del padre. Hecho esto, se volvió invisible y pudo ir también en el bote y escucharlo todo. La princesa le pidió al troll que levantara el encantamiento, pero éste se negó en redondo, así que tuvo que regresar remando sin haber conseguido su propósito. El caballero dio entonces a la princesa la bolsa de dinero del pequeño Han, que nunca se vaciaba. Con ella la princesa volvió a cruzar remando al lago y el pequeño Han invisible se embarcó de nuevo con ella. Pero a pesar de la bolsa de dinero, el troll dijo que si la princesa, vamos, que no, y tuvieron que regresar sin haber conseguido nada. Y cuando la princesa cruzó remando el lago por tercera vez, el pequeño Han, que estaba ahí otra vez,
oyó que el troll decía a la princesa: no quedarás libre mientras mi cabeza no esté destrozada. Y entonces el pequeño Han sacó el bastón del padre y dijo: pues quédate pegado. Y la cabeza del troll, ¡pum!, se quedó pegada al bastón. Y la princesa, que no se había dado cuenta de nada, regresó remando y le contó al caballero que no quedaría libre hasta que alguien le destrozara la cabeza al rey. Y entonces adelantó el pequeño Han y dijo: va, si no es más que eso. Y a continuación le mostró la cabeza del troll que estaba ahí colgando del bastón del padre. Agitó entonces el bastón por los aires y golpeó la cabeza del troll contra una roca hasta destrozarla. Así la princesa quedó liberada. El, el pequeño Han, pues llegó entonces el momento de despedirse, aunque el caballero intentó convencerlo de que se quedara. No, 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 dice el pequeño Han. Ahora ya he hecho mi servicio. Pero aún tengo que pagarte, decía el caballero. Eso ya lo hiciste el día que pagaste mis deudas. Pues era yo el que yacía en el atrio de la iglesia y al que todos escupían, decía el pequeño Han. Y dicho aquello desapareció y el caballero, por supuesto, se casó con la princesa. Y colorín colorado, esta historia ha acabado. Buenas noches a Aina, Lucía, Elena, Laura, Héctor, Pablo y a todos los que aman los cuentos.